Hola a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes en una nueva emisión de este programa Con los Refugiados. El día de hoy abordaremos un tema muy importante para la labor de ACNUR en México y en particular para la agenda de las personas refugiadas en México. Este tema es la solidaridad desde la iniciativa privada. Y quiero dar la bienvenida a mis invitadas. Hoy tenemos un panel de puras mujeres, lo cual me da mucho gusto porque se demuestra el compromiso y la igualdad social en estas temáticas. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a Marisol Fernández Alonso. Ella es directora de Inclusión Social del Nacional Monte de Piedad. Hola, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, quisiera dar la bienvenida a Merari Picasso González. Ella nos acompaña de Casa Refugiados. Hola, gracias por la invitación. Y también dar la bienvenida a mi colega Zaira Huerta Recendis. Ella es la encargada del enlace con la iniciativa privada y para ACNUR México. Gracias, encantada de estar acá. Bueno, pues en primer lugar quisiera yo que abordáramos la temática de manera general. Zaira, platícale un poco a nuestro auditorio cómo es que ACNUR México hace sinergia con la iniciativa privada. ¿Cuál es la importancia de poder establecer estas alianzas, estos vínculos con este sector? Claro, mira, es muy importante, nosotros como parte de Naciones Unidas, pues hay un fondo, ¿no?, que dona a todos los gobiernos, digamos que tienen una aportación para diferentes programas de Naciones Unidas. Uno, evidentemente, pues es el tema del refugio, pero desde hace unos años la problemática ha empezado a crecer cada vez más, ¿no? Y justamente, pues, como ustedes sabrán, en México cada día hay más personas necesitando la condición de refugio en México. Y por esta necesidad es que desde hace unos años también empezamos a abrir esta iniciativa de buscar socios, aliados, amigos, cómplices en México que se solidarizaran con las personas refugiadas y quisieran también, pues, aportar y ayudar no solamente económicamente, sino también abriendo sus puertas para que las personas refugiadas pues puedan continuar su vida y teniendo un trabajo, ¿no? Entonces, el tema de las alianzas con el sector privado es muy importante porque es como sociedad mexicana también abrirle las puertas a pues, nuestros hermanos, ¿no?, que están en esta condición tan difícil, que por algo tuvieron que salir de su país y es una forma también de hacer este problema pues parte de la sociedad, ¿no?, y darle una solución en conjunto. Retomando lo que dice Zaira, Marisol, quiero que me platiques si al interior de Nacional Monte de Piedad fue un reto, de alguna manera. Yo sé que ustedes invierten en muchas iniciativas. Fue un reto tomar la decisión de aportar estos recursos, de unirse a esta causa, en particular con las personas refugiadas en México. Mira, primero quisiera poner un poco en contexto quién es Nacional Monte de Piedad. Es una institución de asistencia privada que no tiene fines de lucro. Nuestra misión es ayudar al que más lo necesita a través de servicios financieros, préstamo prendario e inversión social. Entonces, si tú partes de que nuestra misión es ayudar al que más lo necesita, tanto los refugiados como los jóvenes en situación de vulnerabilidad, como las mujeres que están siendo maltratadas, caen dentro del paraguas de la persona que más lo necesita. Así que simplemente estamos alineados a nuestra misión. Me da mucho gusto que hablemos de la importancia que es esta responsabilidad social o esta conciencia. Merari, cuéntanos desde Casa Refugiados, ¿cómo es que aterriza estas iniciativas, ¿no? Por un lado, la sinergia, los recursos, las alianzas entre estos sectores, ¿cómo aterriza en programas de inclusión laboral? Bueno, desde Casa Refugiados, nosotros, para empezar, somos una organización de la sociedad civil, en la cual, con distintos, precisamente, aliados, cómplices, diría bien Zaira, trabajamos con distintas, tanto instituciones, tanto gubernamentales, como organizaciones, como precisamente iniciativa privada, en pro de la integración de los refugiados y de los solicitantes de refugio, principalmente, porque la verdad, la mayoría de nuestra población son solicitantes todavía. Entonces, desde la parte de integración de nuestra asociación, intentamos
crear alianzas sobre todo con reclutadoras. Ahora estamos teniendo una alianza muy fuerte con Manpower Group, que ellos realmente por nuestra capacidad, así como muchas de las instituciones que se dedican a este tema, están sobrepasadas. Desde nuestra capacidad realmente no somos una bolsa de trabajo, pero nuestro trabajo es desde nuestro grupo de Educación para la Paz sensibilizar a distintas empresas, concientizarlas sobre esta problemática que no solamente incluye a las personas que nos dedicamos solo a esto, sino como bien dijo Sara, es parte de la sociedad mexicana ahora y no como un problema, sino como un reto, ¿no? Como una oportunidad de utilizar las distintas, el expertise, las habilidades de las personas que vienen también, ¿no? En pro de enriquecer la sociedad mexicana. Entonces, la parte de Educación para la Paz lo que hace es concientizar a través de talleres, etcétera, a distintas empresas. Ahora tenemos un programa interno que le llamamos Robin Food, en el que lo que hacemos es concientizar a distintas, por ejemplo, bancos. Trabajamos ahorita con Bancomer, con algunas empresas del sector extranjero como Rosetta, por ejemplo, en vez de que tiren toda la comida, por ejemplo, de sus comedores industriales o de negocios, lo que hacen es donarnos la comida, nosotros la recogemos y la llevamos a los albergues, a los distintos albergues que hay en Ciudad de México con los que trabajamos. Esa es una de las partes y pues obviamente además de fortalecer la relación que hay entre instituciones, albergues y nuestra causa, también es una manera como de concientizar a las demás personas qué está pasando, qué es lo que se necesita, ¿no? Y a veces es a gran escala, Bancomer, no sé, las donaciones, obviamente nuestro principal donativo es ACNUR, pero las mismas personas se dan cuenta, ¿no? Desde donde nosotros estamos, por ejemplo, las personas, las madres que están al lado, se dan cuenta que la gente tiene hambre en las mañanas porque hay muchísima gente que espera muchísimo tiempo y que nos dan donativos para desayuno, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas, grandes cosas es porque la gente se da cuenta que hay más gente que necesita y eso hace también que se disminuyan los niveles de, por ejemplo, de estrés entre las personas, porque recordando una vez más, no son migrantes normales que vienen de paso, vienen de vacaciones, ¿no? Son personas que vienen sufriendo que tienen historias, que son sobrevivientes de muchas cosas, y la idea es un poco solidarizarnos un poco con estas personas y su realidad. Zaira, retomando lo que nos dicen nuestras colegas, ¿cómo pueden otras personas, otras empresas sumarse a la acción de ACNUR? ¿Cómo podrían, al escuchar la importancia, ¿no? Y las ventajas y cómo es que se han decidido a trabajar en relación a este tema? Cuéntanos o cuéntales al auditorio si hay alguien interesado, ¿cómo podrían sumarse a la causa de ACNUR? Bueno, ACNUR tiene diferentes formas de buscar recursos. Una muy importante, pues evidentemente es la que viene de las empresas del sector privado. Y bueno, ahí la forma es, como decía Marisol, pues hay que alinearse con las misiones, ¿no? O sea, hay muchas instituciones en México que apoyan jóvenes en desventaja o que apoyan niños en desventaja o que apoyan mujeres que vienen en una situación difícil, ¿no? Y la verdad nuestra petición sería pues simplemente alinearse con su misión y darle la oportunidad a las personas refugiadas a que fueran parte de la misión que cada empresa tiene, ¿no? Sin poner como barrera el que no son personas mexicanas porque pues ya están en México, se van a quedar en México y pues acoger a un refugiado es más allá de una persona extranjera o no extranjera, de verdad es una forma de salvarle la vida a una familia, ¿no? A muchos niños que vienen pues con estas familias y que van a hacer su vida allá en México, creo que como país también tenemos que darles esa oportunidad y pues esa acogida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, sí recibimos donativos y tenemos la capacidad de emitir recibos deducibles también. Y como persona física, pues hay redes sociales también. Tenemos la página de internet que es www.acnur.org/dona. Ahí se pueden meter. Y también, bueno, está el número de teléfono. Ahí pueden hablar. Tenemos un equipo de telefonistas que contestan, que toman tus datos y vas a recibir a cambio de un donativo, pues un kit de bienvenida, por ejemplo, y vas a estar siempre informado de qué es lo que está haciendo el ACNUR con el donativo que recibimos. Muchas gracias. Para Nacional Monte de Piedad, ¿cuál es el principal beneficio o la principal satisfacción,
¿no? Cuando escuchamos estas historias de vida en relación a cómo puedes salvarle la vida literalmente a una persona que llega a México huyendo de la violencia, huyendo de circunstancias a veces muy complejas. Para ustedes, ¿qué podrían transmitirle al público que significa apoyar a ACNUR? Bueno, mira, yo te diría que para nosotros tenemos una serie de temáticas que nos parecen fundamentales para construir una sociedad más justa, más sana, más segura y que pueda desarrollarse con menos desigualdades. La temática por la que nosotros estamos apostando y que es la que nos lleva a vincularnos con ACNUR es la empleabilidad juvenil y la empleabilidad digna en los jóvenes. Entonces, ¿por qué apostamos por los jóvenes? Porque 1 de cada 5 jóvenes en nuestro país no tiene una oportunidad de empleo. Los jóvenes más vulnerables o más vulnerados son los que tienen menores probabilidades y esto tiene un impacto fuertísimo en la sociedad. Entonces, lo que nosotros decidimos es vincularnos con aquellas organizaciones que están atendiendo la problemática de la empleabilidad juvenil de una forma integral. Cuando tú, tanto en el caso de los refugiados como en el caso de jóvenes en situación de riesgo o en situación de calle, analizas la problemática que enfrentan de empleabilidad, es mucho más compleja que decir simplemente dales formación técnica. O sea, los jóvenes y las jóvenes en estas circunstancias que llegan, que son refugiados, insisto, que están en situación de calle, necesitan intervenciones de organizaciones de la sociedad civil que estén abordando la problemática de una forma holística. Entonces, tienes que darles asistencia y acompañamiento psicológico. Es fundamental. Y en el caso de los refugiados todavía más importante, porque vienen huyendo en circunstancias dramáticas que posiblemente, no posiblemente, ustedes estarán mucho más preparadas para hablar de cuál es el contexto en el que vienen. Entonces ese es un punto importantísimo. Después tienes que darles formación en habilidades blandas. ¿Y qué son habilidades blandas? Habilidades de comunicación, capacidad analítica, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en la escuela. Pero si no han tenido una formación académica razonablemente buena, no tienen estas habilidades blandas. Pero además tienes que darles habilidades técnicas, porque se tienen que incorporar a un trabajo cualquiera que sea con una formación mínima. Pero adicionalmente tienes que lograr que se vinculen con las empresas, porque no tienen una red de contactos. Una persona refugiada llega a México y no tiene el amigo, el tío, el papá que le pueda sugerir o acompañar en un trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, no solo en el caso particular de los refugiados, sino la forma en la que Nacional Monte de Piedad ve su labor para impulsar la empleabilidad digna en jóvenes. Sabemos que es un reto desde muchas perspectivas hacer que haya un compromiso social en relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. Cuéntanos, Merari, si es aún más complejo lograr la empleabilidad y la inclusión laboral hacia las personas refugiadas. En cuanto al tema de empleabilidad ahora, sí, en México en general, yo creo que en general es un problema. Es un reto para muchos jóvenes en especial, para las personas en esta situación, no solamente porque son sobrevivientes de muchísimas historias, sino también por la situación tanto en cuanto a regularización administrativa en el país. Ese es otro tema muy, muy amplio. Y la sensibilización de las empresas, la falta de información. Yo creo que esa ha sido nuestro gran talón de Aquiles. Nosotros intentamos desde nuestra trinchera sensibilizar a las empresas que vamos contactando, cómo informándolas, cuáles son los documentos necesarios para que ellos les puedan emplear, el miedo constante de los empleadores de, este documento es suficiente para que yo no me meta en problemas con migración, o yo tengo que pagar algo extra, ¿no? Para eso también voy a hacer aquí un pequeño comercial. Tenemos una guía de TENT, que quien esté interesado, cualquier organización, empresa, institución que esté interesada en emplear solicitantes de refugio o refugiados, ahí viene toda la información para que se informen, sobre todo para que sepan cuáles son los derechos, las obligaciones de las personas en esa condición. Entonces, ha sido un reto para nosotros tanto contactar a las empresas como que se abran, como que escuchen, como que no solamente solo ver desde afuera como que esta persona es un extranjero y viene ¿no? el típico miedo también de los mexicanos de me viene a quitar algo o me viene a quitar a mí una oportunidad, sino cómo esta persona cómo me puede aportar a mi empresa. Por parte de las personas solicitantes de refugio y refugiadas ya reconocidas, el mayor reto en primera es la falta de información de los empleadores
Y en segunda es también, hay que comprender que también la adaptabilidad, perdón, y la integración en general a no solo la cultura mexicana, sino por parte de una persona que viene con una historia de sobrevivencia, ¿no? Y de supervivencia y de intentar empezar desde cero, ¿no? Hay muchísimas personas que tuvieron casos de éxito increíbles en Venezuela, por ejemplo, ¿no? No hablemos del típico, el tema del triángulo de Centroamérica, sino gente que vivió 40 años y que tuvo una empresa y que tuvo tal, y de pronto no tienen nada, y de pronto son mayores de 60 años, y si en México de por sí está difícil la situación para las personas de la tercera edad, pues para las personas de la tercera edad que vienen a un país que no conocen y que solamente sabían hacer una sola cosa en sus países de origen, el reto es muy, muy grande. Como dices, muy importante el acompañamiento psicosocial, eso es súper importante. Ahora, afortunadamente, en Casa de Refugiados ya tenemos ese acompañamiento personalizado, no solamente de psicología, sino de acompañamiento psicosocial para integrarse a la sociedad y para hacer también un poco, intentar como que ellos también puedan descubrir las propias habilidades que a lo mejor no las tenían muy escondidas y que podamos fomentar también el autoempleo, ¿no? La realidad es que esa es otra de nuestras tiradas también, es algo de nuestros próximos proyectos al año que viene, esperemos, porque esa sería una de las vertientes en las que las personas podrían integrarse poco a poco y compartir un poco también con la sociedad mexicana parte de lo que ellos traen. Vamos a tener que hacer una pausa, entonces regresando de esta pausa vamos a retomar con Zaira cuál es la importancia justo de lo que acaba de hablar Merari, cómo podemos aterrizar que estas iniciativas transforman vidas, porque el ACNUR acompaña a las personas solicitantes de asilo, por ejemplo, durante su proceso, pero también tiene que ver su proceso de integración social posteriormente que ya tienen la condición de refugiado. Regresando, vamos a retomar este tema. Regresamos con ustedes. Hace unos minutos platicábamos con Merari de Casa Refugiados cómo es que las iniciativas de empleabilidad o de que varias empresas empleen a personas refugiadas se convierte a veces en un reto. Y ahora vamos a ir con mi colega Zaira para que nos comente cómo es que, bueno, qué sigue después que una persona ha solicitado asilo en México, cuando tienes ya su condición de refugiado durante ese proceso, qué pasa con estas personas y por qué es tan importante que haya donaciones que hagan posibles programas de inclusión laboral y de inclusión social. Gracias. Pues justamente hay un proyecto increíble que tenemos con Nacional Monte de Piedad que confió en nosotros y confió en el ACNUR para llevar a cabo esta iniciativa. Este proyecto de lo que consiste es personas que ya tienen su condición de refugiado en México, están siendo reubicadas a lugares donde tienen muchas vacantes de empleo y que no están logrando ser cubiertas por la población local. Entonces, este es un camino que ACNUR ha andado ya pues, durante un tiempo. Se hizo una alianza con el municipio de Saltillo, ya tenemos una muy buena relación a nivel del gobierno municipal. Y también ACNUR ha hecho este acercamiento con las empresas locales que justamente, te digo, tenían esta necesidad de tener pues, personal y que no estaba siendo cubierta por las personas de Saltillo mismo. Y la verdad es que ha sido un resultado de ganar-ganar, ¿no? O sea, ACNUR ha llevado a estas personas a lugares donde ya están casi que esperándolos, ¿no? Se hacen 2 o 3 entrevistas para ver ellos en cuál empresa deciden estar, o sea, no es como que ya se tenga una exactamente. Nosotros hacemos un tipo de feria del empleo donde las personas pues llegan y tienen la oportunidad de entrevistarse con varias empresas y deciden en cuál tienen mejores condiciones, cuál les gustó más, ¿no? Por cualquier situación que ellos decidan. Y la verdad es que ha sido un programa de inclusión muy exitoso, ¿no? Y aquí la verdad es que es muy importante la colaboración de las empresas, pues abriendo las puertas, ¿no? Como quitándonos esta barrera, pues, de muchas ideas de que no son mexicanos, de que a lo mejor no sabes qué historia tendrán, ¿no?
Pero como decía Marisol, es muy importante hacer este acercamiento en la mejor circunstancia posible, ¿no? Realmente ha sido todo un reto abrir las puertas de las empresas, pero también pasar este proceso con las personas en el que pues reciban este acompañamiento psicológico, ¿no? Y algo que mencionaba Marisol sobre las habilidades blandas es bien importante porque en una condición de shock, ¿no? Como en la que llega esta población, ¿no? De mucha pérdida, de perder pues familia, empleo, amigos, lo que sabías hacer, ¿no? Es, necesitas una capacidad de resiliencia muy alta para decir, ok, mi vida empieza a partir de hoy aquí y tengo que aprender, ¿no? Cosas nuevas. Ha sido todo un reto y, por ejemplo, vuelvo a las habilidades blandas, había personas que, por ejemplo, no sabían ni cómo contar su propia historia, ¿no? O no sabían ni cómo llenar una solicitud de empleo porque no lo habían hecho aún nunca, ¿no? A lo mejor en su país de origen, pues tenían un empleo informal en el que siempre habían estado o a lo mejor tenían otra situación en la que ahora, pues, te digo, tienes que reinventarte, ¿no? Creo que para las empresas, la verdad, tener personas con esta capacidad de resiliencia, con esta capacidad de aprender cosas, pues también es un valor agregado, ¿no? Francamente, lo que hemos visto en el programa de reubicación de Saltillo es que las empresas están muy contentas con el personal que se ha integrado, ¿no? Con estas personas que nosotros hemos acercado y está siendo muy exitoso el programa. Entonces, ahí la verdad es como romper esta barrera de ideas que luego tenemos y que, bueno, nosotros con otros aliados como PCR y con aliados muy importantes como Nacional Monte de Piedad, estamos logrando poco a poco avanzar más en este sentido. Creo que ese proyecto tiene varios valores adicionales, además de que se esté ejecutando bien. Y es entender que debes tomar en cuenta el contexto también cuando vas a buscar una solución para un problema público. Claro. Y aquí el contexto es, bueno, hay una necesidad de trabajo en uno de los estados del país y hay una oferta, digamos, ¿no? o un grupo de refugiados, pero está en la frontera y tú diseñas una intervención y diseñas un proyecto para llevarlos, para capacitarlos, para incorporarlos. Y tienes en cuenta todo lo que está pasando, tienes en cuenta el contexto, tienes en cuenta las empresas, tienes en cuenta la necesidad. O sea, es realmente valioso. Yo te diría que hoy más que nunca es fundamental destinar los recursos a aquellas intervenciones que están atendiendo un problema público y que están dando resultados que te llevan a equilibrios sostenibles en el tiempo, que generan realmente desarrollo sostenible. Y creo que este proyecto es un gran ejemplo. Sí, ¿no? Sostenible en el tiempo sobre todo, sabes, hay experiencias muy lindas, pero incluso las personas que son ahora los nuevos vecinos de estas personas, exacto, es muy diferente la acogida que se les da de verdad de brazos abiertos, de necesitas un litro de aceite, que te preste algo, que hoy pueda darle una vuelta a tus hijos en la tarde. Todo eso ha cambiado mucho y, como decía Marisol, es buscar el equilibrio social a largo plazo. O sea, realmente en estas colonias donde hoy viven familias refugiadas y que sus vecinos los acogen y les dan esta bienvenida y este apoyo, pues van a tener un desarrollo mucho más armonioso que en otro lugar donde a lo mejor pues no se les ve bien, ¿no? O la gente no se quiere hablar entre ellos. Este punto creo que también es muy importante y va más allá de un impacto inmediato en que la persona ya tiene trabajo, es realmente buscar las mejores condiciones para que todo el entorno se desarrolle de una manera más armoniosa. Merari, en ese sentido, ¿cómo se vive este tema en la Ciudad de México? Ahorita acaban de hablar mis colegas de una experiencia exitosa en Saltillo, pero ¿cómo se está viviendo este programa de inclusión en la Ciudad de México? A través de distintas alianzas que hemos generado, también tenemos un programa de empleabilidad con Alsea, por ejemplo. Tenemos de hecho, personas que están trabajando dentro de nuestra organización, personas refugiadas, solicitantes, incluso apátridas, que están siendo beneficiadas de estos recursos para obtener un empleo, primer empleo. Y también, por ejemplo, también tenemos otro tipo de alianzas con Uber Eats. Hemos tenido ya familias y también personas que ya están trabajando de fijo en Ciudad de México y parte también con nosotros, a que empezaron desde ahí, ¿no? Y que ahorita ya son con Uber normal y que ya tienen
incluso choferes a su disposición, ¿no? Personas, sobre todo, bueno, de Sudamérica. Ahorita el gran reto es con las personas transcontinentales, que ese siempre ha sido nuestro gran tema. Sin embargo, aunado un poquito, agregando a lo que dicen sobre los valores y lo que pueden encontrar las distintas organizaciones e instituciones que están interesadas en contratar personas con esas condiciones, es no solamente la resiliencia, sino también el compromiso social que ellos tienen, ¿no? La verdad es que es el compromiso de trabajar, de las ganas que tienen de seguir adelante. O sea, nosotros lo vemos con las personas que están siendo beneficiadas de las distintas alianzas con las que tenemos, y son personas que les das una oportunidad y la jalan y no la van a soltar, ¿no? O sea, la fidelidad que tienen, ¿no? La lealtad que tienen con las empresas es sobre todo veniendo de ese contexto. Entonces, dentro de Casa de Refugiados, tanto personas que ya están trabajando con nosotros incluso, pero que empezaron con un proyecto de una inversión de algún grupo de una fundación, después, o de alguien que se interesó en una compañía como Uber, por ejemplo, que es transnacional, han ido, ¿no? Dando como pequeños pasos y cimientos a una construcción de su vida en Ciudad de México, y un poco también es como una retroalimentación. Para mí es, ustedes me dan una oportunidad de rehacer mi vida, y mi manera de retribuirlo es regresarlo, ¿no? Y con mis experiencias, con mis habilidades. Y creo que eso las empresas, sobre todo, que les dan la oportunidad, lo valoran increíblemente. Una vez que abren una puerta, en nuestra red abriendo puertas, las mismas empresas, ¿no? Se muestran súper agradecidas y cada vez más interesadas, las instituciones, las fundaciones, porque se dan cuenta del gran valor que tienen. No es como menospreciando, por supuesto que no, a la población local, sino sí, como optimizar o como atestiguar sobre todo el gran valor que tienen estas personas para aportar a las mismas personas que ya trabajan ahí, ¿no? El mismo trabajo que nosotros hacemos, el hecho de que haya personas refugiadas, solicitantes, apátridas dentro de nuestra organización, cambia también incluso el ciclo, cambia el flujo, ¿no? Nuestra manera de ver desde afuera nunca es lo mismo a estar en esta inclusión, Sin incluso duda, entre exacto. nosotros mismos, ¿no? O sea, el hecho de convivir con ellos, de compartir con ellos es muy diferente, ¿no? Es una manera de ser. La empatía yo creo que es la solución en realidad, pero la empatía es siempre un paso más hacia esa barrera, esa Sin puerta duda. es la que se abre. Y si nos abren una ventana, las personas hacen todo para estar en casa y realmente hacer de tu casa algo más, todavía más grande. Entonces, esas son como que, siento que esa es la parte de la inclusión social. Las instituciones son las que más lo valoran, son las que más se ven beneficiadas al final. Sí, sobre todo si hacen una aportación a través de su vida, la vida de las personas, pero al final la verdad es que ellos se ven más beneficiadas con lo que ellos tienen que aportarles. A mí me gustaría que abordáramos el tema acerca de la solidaridad. Si en México se ha hablado mucho de que hay un ambiente, bueno, que las personas o que los mexicanos y las mexicanas tendemos mucho a ser solidarios, tendemos mucho o tenemos una cultura del asilo. Desde tu perspectiva o desde tu experiencia, cuéntanos, ¿sí hay una cultura de la solidaridad, de la filantropía? Mira, o sea, sin duda, yo creo que es innegable la solidaridad de todos los mexicanos y mexicanas, pero fundamentalmente se observa en momentos de desastres, ¿no? Siempre que ha habido terremotos, México es la referencia de cómo reaccionan las personas para ayudar a los demás. Ahora, creo que tenemos que ir un paso más allá de lo que entendemos por solidaridad, y creo que tenemos que hablar de corresponsabilidad, ¿no? Ese concepto nos lleva a otro nivel de discusión de cuánto deben estar involucradas, por ejemplo, no solo las personas a nivel individual, con donativos periódicos de cualquier tamaño, pequeño, grande, con voluntariado, sino hablo también, por ejemplo, de las empresas. Es verdad que hay empresas que tienen, que canalizan donativos y que tienen áreas de responsabilidad social, pero yo creo que tenemos un enorme potencial para todavía crecer la responsabilidad social de las empresas y que vaya mucho más allá y sea mucho más profunda,
¿Me explico? Hay en otros países que se comparan económicamente con México y que se comparan en niveles de población, tú te encuentras que hay un número mucho mayor por persona o per cápita de organizaciones de la sociedad civil, que los donativos, tanto individuales como de empresas, son mucho mayores, que hay compromisos ya establecidos de porcentaje de las utilidades que otorgas a donativos. De manera que yo creo que hay un largo recorrido. Creo que hay un largo recorrido y creo que el concepto es: todos somos corresponsables de lo que está pasando en nuestro entorno y de lo que pasa con las poblaciones que están siendo vulneradas en sus derechos. O sea, si adoptamos un enfoque de derechos humanos que en la práctica es: todos los seres humanos, solo por haber nacido, tienen derecho a salud, a educación, a un trabajo digno y a una vivienda digna, y adoptamos que no solo es el Estado, que sin duda tiene que cumplir con su responsabilidad, y los individuos tienen que desarrollar capacidad de agencia, y las organizaciones civiles, las familias, las empresas tienen que ser parte de la solución. Entonces, cuando pensamos, bueno, un refugiado no es un mexicano, un refugiado o refugiada viene para quedarse en nuestro país. Y no solo el no tener un trabajo no le afecta solo a él, le afecta a toda la sociedad y acaba tocándote a la puerta. Es decir, de muchas maneras distintas. Claro. Te toca con inseguridad, te toca con violencia, te toca de muchas formas. Entonces creo que el rol tiene que cambiar. El rol como individuos, nuestro rol tiene que cambiar, y el rol de las empresas y los individuos de alto patrimonio. En fin, hay todavía un gran recorrido para resolver los problemas públicos, yo creo, ¿no? Sí, Zaira, yo 100%. quiero que nos digas, retomando lo que plantea Marisol, ¿qué hace ACNUR México para de alguna manera combatir o para, en sentido propositivo, para promover una agenda de derechos? ¿Qué Sí. iniciativas se han implementado también para decir esto es en beneficio de las personas refugiadas, pero en general en beneficio de México, de las Sí. localidades donde llegan o después son reubicadas personas refugiadas? Mira, yo creo que el ACNUR toca este tema en muchos sentidos, en muchos niveles. Por ejemplo, pues evidentemente el representante tiene esta labor a nivel de los gobiernos, ¿no? Y hace siempre como toda esta labor de hablar en favor de los refugiados y de cómo podemos hacer más para apoyarlos. A nivel, te digo, del representante, pues es hacer conciencia con los gobiernos, con otras empresas también, pero creo que muy importante es que la gente conozca el problema, porque la verdad es que hemos llegado muchas veces a solicitar apoyo a algunas empresas y resulta que esto es como una sorpresa, así, de verdad, ¿cómo? Y, o sea, tienen como una idea prefabricada, ¿no? Que viene de los medios, que viene de lo que hemos visto de discurso en otros países, pero me he topado con ideas como, yo pensaba que solamente los refugiados eran hombres solos, ¿no? O pensaba que son personas que vienen huyendo, pero porque hicieron algo malo, ¿no? Entonces, es mucha la sorpresa cuando les comentamos que son familias principalmente, ¿no? Que el 60% de los refugiados en México, pues, son mujeres y niños, y que alrededor del 70% están en esta edad de entre los 18 y los 32 años, ¿no? O sea, es una población muy joven también. Entonces, todas estas han sido como sorpresas y realmente ha sido una labor de sensibilización hacia las empresas, ¿no? Que empiecen a conocer la problemática y que empiecen también a conocer cómo la atención a las personas refugiadas está dentro de su normativa de responsabilidad social, ¿no? Monte de Piedad lo entendió muy bien, ¿no? O sea, pero hay otras empresas que sí les cuesta un poco más de trabajo entender que, pues, un niño con necesidad de educación, pues no tiene que importar de dónde venga, ¿no? Ni la nacionalidad. O sea, es un niño que necesita acceso a la salud o acceso a la educación y que la verdad es que ellos tienen la oportunidad de apoyarlo, ¿no? Y de cambiar esta vida, pues, de manera, pues, sustancial. Entonces, eso ha sido mucho de lo que hemos estado haciendo. Después de lo planteado, ¿no? Tanto por Marisol como Zaira, vamos a tener que hacer una pausa, pero yo quiero hacer un pequeño resumen, planteando dos circunstancias muy importantes. La primera tiene que ver con si hay ciertos avances, o sea, históricamente sí hemos tenido una cultura que se detona con algunos
con algunas cosas que pasan, como a veces son los desastres naturales, como son que despiertan esta solidaridad, pero creo que nos falta trabajar en la corresponsabilidad. Creo que esa parte que plantea Marisol es muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, pues también nuestra labor desde parte de ACNUR en cómo vamos a ayudar a desmitificar, ¿no? A deconstruir ciertas ideas prefabricadas en relación a las personas refugiadas, ¿no? Con mucha información, con mucho acercamiento, pero también hablando de las responsabilidades que se tienen como gobiernos, como empresarios, como ciudadanos, en relación a la garantía de derechos y en relación a cómo debemos o qué acciones debemos llevar a cabo para que estos derechos se cristalicen. Entonces, regresando, vamos a retomar este tema con Merari, quien nos va a platicar ya desde la perspectiva de estas iniciativas de inclusión laboral, cómo reaccionan las personas, tanto las que reciben este apoyo como las que conviven con estas personas con las que estamos promoviendo que se incluyan socialmente. Vamos a retomar el tema que dejamos o que abordamos antes de irnos a corte. Ahorita Merari lo que nos va a explicar o que nos va a contar cómo se dan estas historias un poco de vida o cómo se da la respuesta dentro de los pares o con las personas refugiadas que logran incorporarse en estos programas de empleabilidad. La recepción, como lo mencionaba hace un momento, la recepción en cuanto a gratitud, en cuanto a corresponsabilidad también, ¿no? Se sienten este compromiso, regresando un poquito a lo que les, como el ejemplo de las personas que tenemos en nuestro mismo programa, trabajando entre nosotros, pero con fondos de Alsea, de Manpower, etcétera. Esas personas no solamente es el compromiso, el trabajo normal, sino esta corresponsabilidad de la oportunidad que se les da, ¿no? La realidad es que estas personas normalmente son muy jóvenes, como lo habíamos mencionado, son personas muy jóvenes, que es como darles esta pequeña llave para iniciar una vida, para empezar a construir una vida en México, para conocer también cómo funciona el trabajo en México, porque eso sí, ese también es otro tema. Les damos herramientas de información, muy aclarando que solamente es como el apoyo para que sepan cómo funciona el trabajo. Esas cosas tan sencillas como una solicitud de empleo que nunca han hecho, o que cómo son los horarios en México, ¿no? ¿Qué significa ser puntual en México? ¿Qué significa un RFC? ¿Qué significa? Etcétera. Y de ahí parten con este apoyo que se les da de las empresas o de las fundaciones en las que tenemos, tener como empezar a construir su propia adaptabilidad y su propia integración también con su propia responsabilidad, ¿no? De ellos que tienen aquí en México. Creo que tenemos que retomar una parte muy importante. Cuando se habla de a dónde van a parar estos recursos, habría personas que podrían pensar que estamos haciendo una función asistencialista, ¿no? Que los recursos van directamente a las personas refugiadas y allí se quedan, cuando en realidad, quisiera que me lo platicaran, lo que estamos persiguiendo es que haya programas de sustentabilidad, que se le den herramientas para el crecimiento y la inclusión. Pero Marisol, platícanos un poco más al respecto. Nosotros en Monte de Piedad estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que los donativos que otorgamos y las organizaciones con las que trabajamos, porque nosotros no operamos proyectos directamente, sino que lo hacemos a través de organizaciones que conocen perfectamente las problemáticas que están atendiendo, cualquiera que sea, salud, educación, refugiados y demás. Y sí estamos tratando de transitar de una visión asistencial a una visión de derechos humanos, donde lo que tú quieres es que el individuo desarrolle toda su capacidad para poder vivir plenamente, ¿no? Y hay una gran diferencia entre la asistencia, que no digo que en momentos puntuales sigue siendo muy pertinente, y desarrollo sostenible. O sea, tienes que trabajar de una manera distinta con la población que está siendo vulnerada para desarrollar todas esas capacidades. Nosotros trabajamos en Monte con más de 600 organizaciones de la sociedad civil y por diferentes formas. Una de ellas es a través de la formación y el fortalecimiento de su trabajo. Estamos tratando de que incorporen este enfoque del que estamos hablando, que se puede explicar de una manera muy simple. O sea, si tú tuvieses que resolver un problema de agua
en una comunidad, puedes entregar un garrafón o construir una presa. O sea, esa es la gran diferencia entre la caridad y la asistencia y el desarrollo. Y se aplica este mismo concepto a cualquier problema que estés trabajando, ¿no? Merari, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo se ayuda a construir habilidades para el ejercicio de derechos a estas personas y no que se quede en meramente un apoyo económico o en una especie de circunstancia de te doy el pescado y no te enseño a pescar, como diría la frase muy coloquial? Exacto. Muy puntualmente, precisamente a lo que en mi área nos dedicamos, es hacer talleres. Tenemos 3 talleres a la semana, todas las semanas damos 3 talleres. Todas las personas que pasan por nuestra ruta de atención deben pasar por esos talleres de información. Nuestra tarea, nuestra chamba es darles las herramientas, qué es lo que necesitas para empezar tu vida en México, pero tu responsabilidad es que con esas herramientas puedas implementarlo en cada una de las cosas que tú necesites. Uno de ellos desde Conoce tu nueva ciudad, desde cómo movilizarte en Ciudad de México, como muchísima gente viene de pueblitos, de lugares súper pequeños en Centroamérica y es como, esto es un mundo, lo sabemos, es un monstruo Ciudad de México. Cosas tan ínfimas como esa que les dan una herramienta de, oh, ok, una explicación, pero al final es, bueno, ahora que ya sabes, ahora es tu manera de ser, un poco también intentamos propagar la visión del buen ciudadano, ¿no? Todas las reglas que hay que seguir en transporte público, en ciudadanía, en identificar un billete falso y cómo regresarlo a una institución bancaria, ¿no? Hacer lo que tiene que hacer un buen ciudadano, intentar construir esto, ¿no? Contra la xenofobia también, ¿no? Contra que las personas locales no tengan más herramientas para justificar que esa persona no está haciendo lo que tiene que hacer en el país. Y por otra parte tenemos otro taller que esa se encarga nuestra área legal, que es el Conoce tus derechos. Al final, en ese taller se les explica todo lo que tiene que ver con su proceso de solicitud, al final todas sus dudas sobre qué hago en México, qué es esta idea que ellos mismos también tienen de estoy aquí, soy ilegal, que sabemos, bueno, para aclarando, no existe la ilegalidad en México, solo existe la irregularidad. Y dice, como no tengo papeles, no tengo derechos en México, ¿no? La realidad es esta discusión y esta aclaración también para ellos de estos son tus derechos, estas son también tus obligaciones. En el tercer taller, que es el que más les encanta a todo el mundo, hablamos sobre educación y empleo, todo lo que tiene que ver con temas educativos, desde su derecho a la educación pública, por el hecho de que ahora ya cuentan con una CURP, pero sobre la obligación también de los padres. Nos enfrentamos a grandes barreras culturales como las personas que vienen de Centroamérica, que quizás nunca fueron a la primaria o no la terminaron, ¿no? Pero es como estás en México, estamos intentando construir mejores sociedades más justas, equitativas y sabiendo que si en México de por sí está difícil encontrar un trabajo con documentos, sin documentos es aún más difícil, ¿no? Entonces, incentivar el derecho a la educación, pero sobre todo la obligación también de los padres a meter a los niños en la escuela porque los niños no tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela como un niño normal. Y por parte del empleo, todos los derechos que tienen, pero también todas las obligaciones, ¿no? Y también un poco darles esta pizca de cultura mexicana, ¿no? Sobre qué es, y también un poco también sobre realidad. Somos muy claros al respecto de esto no es el llamado primer mundo, ¿no? Esto es Latinoamérica, al final tenemos muchas deficiencias todavía, tenemos muchos limitantes, somos una ciudad sobrepoblada, hay mucha competencia. El punto nada más es darles estas herramientas para ponerlos en la competencia, no para darles el pescado, ¿no? Es para, ok, te doy esto que te está faltando para aprender a pescar, ¿no? Y lo demás es tu responsabilidad. Si al final hay 2 personas que están candidatando por un puesto y la persona solicitante tiene más habilidades que la mexicana, es lo justo, ¿no? Es la persona que tiene más habilidades para hacer ese puesto, pero no, ni darle más privilegio a la persona por el origen que sea, solo es darle ¿no? esto que le está faltando para empezar a competir, porque la realidad es que es la realidad, desde el hecho de que sean extranjeras, la competencia la balanza está completamente desequilibrada, ¿no? Entonces, la idea es un poco darle información, pero sí responsabilizarlos. Tú tienes que hacer tus trámites, tú tienes que estar pendiente de tus cosas. Sí te vamos a dar como hoy hay esto para que empieces a tener un empleo, ¿no? Pero igual la responsabilidad de construir, de generar una buena también, no sé, historial también, ¿no? Ir subiendo en una empresa, no sé, eso es tuya, ¿no? Al final. Zaira, ahora desde el punto de vista de ACNUR, ¿tú qué les comunicarías a nuestra audiencia? Un poco para también combatir este prejuicio, a lo mejor yo no quiero aportar o yo no quiero donar
o yo no quiero sumarme a una causa que puede ser interpretada como una causa a la que vamos a darle dinero a las personas, vamos a mantener a esas personas que no son productivas para México o que vienen a hacer competencia con las personas mexicanas. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo se trabaja este tema en ACNUR? Pues mira, este programa en realidad aporta mucho también al país, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos que las personas sean reintegradas a un trabajo formal y entonces pues eso también nos hace, como decía ahorita muy bien Merari, los hace que tengan una obligación que cubrir. Entonces pagan impuestos, ¿no? Pagan el ICR como cualquier otro mexicano, también pagan los impuestos locales. Entonces, de alguna forma también aportan a la economía local, ¿no? Y eso también no tenemos que dejar de verlo. O sea, no son personas a las cuales venimos a mantener en México, sino son personas que están llegando a México para buscar incorporarse de manera formal al mercado mexicano, ¿no? Y bueno, esto en la perspectiva de que lo estamos haciendo como país solidario para salvarles la vida, ¿no? Ahorita lo que decías me llamó mucho la atención porque muchas personas tienden a ligar este tema de refugio con ilegalidad, ¿no? Todo este proceso que se hace para informarles a las empresas que no están contratando a una persona ilegal, ¿no? Que son personas que tienen el derecho y ciertos derechos que establece la ley mexicana como refugiados. Y es mucho como empezar a darles este conocimiento para que vayan rompiendo su propia barrera interna y vayan aceptando incorporar a estas personas en el mercado formal, ¿no? Entonces creo que son muchos más beneficios en realidad los que traemos que problemas, ¿no? Todas estas ideas construidas de que también se tiende mucho a criminalizar a los jóvenes, ¿no? O sea, seguramente vienen huyendo de la Mara, bueno, sí vienen huyendo de la Mara, pero justamente están aquí porque no quisieron ser parte de esta pandilla, ¿no? Entonces, y es darles capacidades, y es darles en el nivel que estén, a lo mejor necesitan más una beca, ¿no? Para completar sus estudios, y es ayudarles también a sacar todos sus certificados, ¿no? Aquí se hace la validación de estudios también. Y todas estas, pues, justamente en ACNUR es este programa que se llama Soluciones Duraderas, porque no es una solución de toma, ¿no? Asistencialista de en este momento te ayudamos y después no sabemos de ti, sino que ACNUR conduce todo este programa desde la llegada, ¿no? A que tengan condiciones de seguridad hasta, pues, su reintegración social. Y en esto, pues, también es un gran reto y que seguimos que tener trabajando en él. Si quisiéramos plantear que la diversidad enriquece, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que tanto la colaboración, la corresponsabilidad, el aportar donativos, el que las organizaciones de sociedad civil se involucren en la inclusión de las personas refugiadas, también nos ayuda a combatir la discriminación y la xenofobia? Si ustedes detectan que en México hay condiciones de rechazo, de discriminación, y si al final digamos, estas acciones en conjunto o estas sinergias nos ayudan a combatir justo este clasismo, este racismo o la xenofobia que existe hacia esas personas. Mira, no es que quisiéramos plantear, la diversidad enriquece. A mí me parece que es, o sea, una afirmación. ¿Qué pasa con la discriminación? Creo que muchísimas veces no somos conscientes de los sesgos inconscientes que tenemos y de estas construcciones culturales que nos impiden o que son una limitante para construir sociedades, empresas, familias, comunidades incluyentes y diversas, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, y creo que todos hay una gran corresponsabilidad en los medios de comunicación porque transmiten y perpetúan este tipo de discriminación inconsciente. Ahí hay una labor importante. Creo que las empresas también tienen la responsabilidad de regular que sus políticas de empresa promuevan la equidad, la diversidad y la no discriminación de manera explícita. En el ámbito de política pública hay muchísimo por hacer también. Y las personas, individuos, madres y padres de familia también tienen que educar en entornos incluyentes. Es lo que yo te diría, ¿no? 100%.
Las personas, creo que en general en México tenemos siempre esta constante como barrera y constante como choque de criticar, por ejemplo, a cómo somos tratados los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y decimos esta llamada doble moral y cómo ahora se están recibiendo, por ejemplo, las personas que están quedando en el país. Quizás es como un poco como dejarlo sobre la mesa de tarea, como de qué es lo que estamos nosotros entendiendo por inclusión, qué es lo que estamos defendiendo, como porque al final regresar al punto de que todos somos seres humanos y todos necesitamos cosas básicas para sobrevivir y todos tenemos el derecho a la vida, ¿no? Entonces, regresando al punto de que estas son personas que vienen no por gusto, que vienen por necesidad y que nos piden una oportunidad de vivir solamente, partiendo desde ese punto, cómo nosotros como sociedad, ¿no? Estamos respondiendo ante estas necesidades que igual nosotros no estamos libres de sufrirlas en algún momento. Esperemos que nunca México pueda o vaya a sufrir alguna cosa como alguna crisis económica, etcétera, pero si en el futuro nosotros también tuviéramos nos encontramos en esta situación, al final, ¿qué haríamos, no? O sea, creo que el deseo de supervivencia es en todo el mundo y no importa ni tu nacionalidad, ni tu acento, ni tu idioma, ni tu raza, solamente es el derecho y la oportunidad de vivir en un país en el que te sientas seguro, en el que tu familia esté segura. Y creo que eso es lo que la sociedad mexicana debe comprender, bueno, lo que deberíamos comprender y entender más en un panorama más amplio, no solamente lo que ellos vienen, sino que ellos también podríamos ser nosotros mañana y que hoy es por ellos y así como han sido otras personas saliendo muchísimo de México para Estados Unidos en algún momento y lo siguen haciendo, como nosotros hemos deseado toda la vida mejor en una imagen muy externa y muy alejada, pero siempre esta imagen de ojalá nuestros compatriotas estén bien tratados, ojalá encuentren buenas oportunidades, la gente que no las ha tenido, qué es lo que nosotros estamos haciendo como sociedad para que esa idea sea congruente, ¿no? También en mismo México, ¿no? Zaira, no sé si desde el punto de vista de ACNUR o desde el trabajo de ACNUR, ¿cómo construimos una sociedad más incluyente, ¿no? Donde además se tenga conciencia de que garantizar derechos es una obligación, ¿no? México ha firmado muchos tratados internacionales, ha ratificado muchos tratados internacionales que tienen que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? Y cómo hacemos pensar que no se trata de una concesión ni de filantropía, se trata también de una obligación de diferentes actores el garantizar los derechos de estas personas. Sí, bueno, volviendo un poquito al punto que decía Merari, realmente creo que a las empresas les hace bien, ¿no? Ser incluyentes, tener estas políticas de inclusión social, ¿no? Es algo que como a nivel de empresa, pues te ayuda a tu posicionamiento. Y yo creo que desde ACNUR en el tema, hay un programa de coexistencia pacífica que hemos estado impulsando mucho y es justamente en estas comunidades de acogida generar espacios donde puedan convivir personas locales, personas refugiadas y que tengan este espacio de convivencia, ¿no? Hay pues varias experiencias, pero por ejemplo hay parques, hay gimnasios que el ACNUR en conjunto con otros donantes han financiado para que sean estos puntos de encuentro, ¿no? Porque en realidad, pues, le tenemos miedo a lo que no conocemos, ¿no? Y nos hacemos esta idea de algo que no conocemos. En realidad, cuando yo me pongo a hablar con una persona que viene en esta condición, pues tengo muchas más cosas en común de las que a lo mejor hubiera yo pensado, ¿no? Y tengo las mismas preocupaciones y tengo las mismas necesidades y tengo los mismos sueños a lo mejor. Entonces, hemos creado estos espacios de coexistencia pacífica, así se llama el programa, en donde pues es esta oportunidad de conocer al otro, ¿no? De crear estos vínculos y de darles un espacio en el que todos se sientan seguros para que puedan, pues eso, conocerse. En estos espacios se busca de alguna manera que se beneficie no solo a las personas refugiadas, ¿no? Así es. Este es un tema de el gimnasio no solo lo utilizan las Es de la personas, comunidad. es de la comunidad. Yo creo que desde esa perspectiva quisiera que cerráramos muy rápidamente, probablemente con un minuto cada una, sobre su conclusión que les lleva a la reflexión de este día. Marisa. Bueno, no, mi conclusión es que tenemos que estar muy atentos a construir de manera colectiva desde cada una de nuestras trincheras
un mejor país y atender los problemas públicos poniendo cada uno nuestra parte con mucha conciencia, porque si no la realidad se nos va a venir encima. Somos un gran país y tenemos que alzar la voz y contribuir, es lo que te diría. Muchas gracias, Merari. Creo que, como bien dice Marisol, somos una sociedad reconocida históricamente por ser de acogida, por ser arropadores. Entonces yo esperaría que la sociedad mexicana cada vez fuera más incluyente, que tuviera una ventana un poco más amplia y que viéramos un poco más allá de nuestro cuadro, ¿no? La empatía no solamente a una crisis de un terremoto o a una inundación o lo que sea, es necesaria, sino es cada uno de los días en el que nos abriéramos, con que nos diéramos una oportunidad para aprender un poco más de las otras personas y para comprender que son solo personas. Eso nos abriría y nos construiría enormemente más como sociedad mexicana. Bueno, pues yo les pediría a las empresas y a las organizaciones que donan, ¿no?, que dejaran atrás estas ideas de que solamente estamos para los mexicanos, ¿no?, de que seamos incluyentes y de que veamos a los niños como niños y a los jóvenes con necesidad como jóvenes en necesidad, sin importar de dónde vienen, ¿no? La realidad es que se van a quedar en México y van a ser parte de nuestra sociedad. Nosotros podemos decidir cómo queremos que sean parte de nuestra sociedad, ¿no? Si les damos la oportunidad de que sean personas que pueden aportarle, ¿no?, en muchos sentidos a la sociedad mexicana, o si vamos a seguirlos segregando, ¿no? Creo que esa es mi conclusión, es que, pues, a lo que se dediquen, dedíquense, pero háganlo sin barreras mentales, ¿no?, sin prejuicios y sin ideas prefabricadas. Pues yo agradecerle mucho a nuestro auditorio el habernos acompañado el día de hoy, invitarlos a ver la próxima emisión de Con los Refugiados y pues compartir con ustedes este llamado no solo a la solidaridad, sino a la corresponsabilidad, porque ante todo, cualquier persona, sin importar su origen, pues tiene derechos y es una persona. Muchísimas gracias.